En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Veja, mi amiga y meu amigo. Vea, mi amiga y mi amigo, la grandeza de Dios en la enseñanza de su palabra práctica, de su palabra que funciona, de su palabra que es, digámoslo así, la guía para la construcción de una vida feliz en esta tierra. Dios es Padre. Dios no es padrastro. Dios es Padre. Y como Padre, Él trata a sus hijos, Él considera a sus hijos, a aquellos que Él generó por el agua y por el Espíritu Santo. Él los considera de acuerdo con su carácter, el carácter de la persona. Usted verifica, por ejemplo, Jacobo. Jacob tuvo una visión, la visión de Dios. Un Dios que era desconocido para él, del que había oído hablar por su padre, por su abuelo, pero él no lo había visto, no había tenido una experiencia, no le había sido revelado. Y Dios en sueños, porque en aquella época no había libros, no había palabra escrita. No. Entonces Dios hablaba con sus siervos, los patriarcas, a través de sueños, de visiones, pero siempre con la palabra. Por lo tanto, la visión llevaba la palabra. El sueño llevaba la palabra de Dios, el sueño que Dios daba. Él se comunica con nosotros a través de la palabra y nosotros nos comunicamos con Él a través de la palabra. Entonces es así. Dios es palabra. Usted verifica que está escrito que el principio, antes de todo, era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, el Verbo es la palabra. Está hablando de la palabra. Cada uno tiene una traducción. Unos le llaman palabra, otros lo llaman verbo, pero es la palabra. Dios es palabra. Dios es palabra. Cuando nosotros hablamos del voto, el voto de Jacob fue el empeño de la palabra de Jacob hacia Dios. El empeño de su palabra hacia Dios. Y Dios, que es palabra, es genial. Y Dios, que es palabra, Él abraza a las personas de palabra, las personas que cumplen su palabra. Ahora, mi amiga y mi amigo, preste atención. Cuando se hace un voto a Dios, aunque la persona no tenga nada, el voto de él o de ella vale más que oro en polvo. Y Dios considera esa palabra. Más adelante, cuando Jacob estaba en la casa de su suegro, ya casado, y etcétera, Dios se le apareció a Jacob. Y vea lo que Dios le dijo a Jacob. Es muy glorioso. Oh, mi Padre del cielo. Él le dijo a Jacob lo siguiente: yo soy el Dios de Betel.
Él no dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. No, Deus de Betel. solo el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra Fez. y donde me hiciste Pode ler isso. un voto. Gênesis. Usted puede leer eso en Génesis 31:13. Deus se lembrou Es decir, Dios recordó el voto que Jacó que Jacob había hecho lembrou daquele dia y recordó ese día. que Deus. Dios no se olvida. Eu sou Deus. Yo soy el Dios de Betel, es decir, el lugar donde estuviste, donde dormiste, donde pusiste la cabeza en una piedra y me hiciste un voto. Você ungiu a coluna e me fez voto. Ungiste la piedra Só que, y me hiciste un voto. Vea qué palabra gloriosa. quer dizer, Deus lembrou Es decir, Dios recordó el lugar exacto donde Jacob había hecho un voto con él. Então, minha amiga, Entonces, mi amiga y mi amigo, preste atenção. preste atención. Voto Un voto. não é oração. Un voto no es una oración. Voto não é louvor. Un voto no es una alabanza. Voto não é adoração. Un voto no es adoración. Voto não é Un voto no es un clamor, una súplica. No, Voto não é uma prece. un voto no es un rezo. Voto No. é pacto, Un voto es un pacto. uma promessa. Es una promesa que usted le hace a Dios. Eu sei que muitas pessoas Yo sé que muchas personas palavra alían la palabra voto con elecciones. No tiene nada que ver. voto No tiene nada que ver. El voto comenzó con Jacob. ¿Usted lo sabía? La palabra voto comienza con Jacob. a Deus. Con Jacob haciendo un voto a Dios. O voto foi En principio el voto fue hecho a Dios. Es decir, es una prenda, entendimento, envolvimento da pessoa. es como se involucra a la persona a través de su palabra. Dá a palavra para Deus. Ella da su palabra a Dios. Mira, Dios, si tú me das eso y aquello otro, E o Senhor, y tú honras honrar este voto, este voto, responder este voto, me respondes el voto, Senhor, entonces meu Deus, tú serás mi Dios. Yo voy a construir. fala o que quer fazer. Ahí decimos lo que queremos hacer. Yo voy a construir iglesias para ti, yo voy a predicar el Evangelio para ti, yo voy a gastar mi vida para ti, yo voy a hacer tu voluntad. Tú siempre serás mi Señor. Será o primeiro Siempre serás el primero en mi vida. mãe do que meu Primero que mi madre, que mi padre, que mis hijos, mi mujer, mi marido. Primero que todo, tú siempre serás el primero en mi vida. quer dizer. Deus Es decir, deu Dios as condições le dio a Jacob las condiciones necesarias Jacó para que Jacob pudiera cumplir su voto. Eso es muy fuerte. Você não tem nada, você está sofrendo. Usted no tiene nada, está sufriendo, está gimiendo. Essa campanha Esta campaña del diezmo de Betel es especialmente para usted que no tiene nada, que no tiene nada para ofrecerle a Dios, pero tiene algo precioso que es su palabra, el empeño de su palabra. isso vale Y eso vale más que el oro en polvo. Eso vale más que cualquier otra cosa, a sua palavra porque su palabra alcança llega o ouvido de Deus, alcança al oído de Dios, alcanza el trono de la gracia. se ela Su palabra, si ella estuviere acompañada de sinceridad, deseja intenção mesmo de un deseo, una intención verdadera de ser cumplida, etcétera, 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 entonces Dios le va a a responder. responder, Y cuando Él comience a responder, usted va a comenzar a cumplir o seu voto para com ele. su voto con Él. Está aí, você é um mendigo. Usted que está allí, que es un mendigo, no tiene nada. Usted es un adicto. Ah, mi Dios, si tú me sacas de esta vida y etcétera, 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 yo dejo de usar drogas. Usted quizás está dentro de una cárcel
y me escucha en este momento. Usted está en la cárcel y tiene 30 años de pena para cumplir. Si usted dice, oh mi Dios, si me sacas de aquí, aún este mes, ponga un plazo si tiene fe para eso. Entonces, yo te voy a servir por el resto de mi vida. En lugar de servir al crimen, en lugar de servir al diablo, voy a servirte a ti predicando tu palabra, anunciándole al mundo lo que hiciste por mí y lo que haces por aquellos que están viviendo en la situación que yo vivía. Haga eso. ¿Qué va a gastar? ¿Qué tiene para perder? De lo único que no puede olvidarse es que el día que fuere liberado de la prisión, usted tiene que ir a la casa de Dios a agradecer e ir a buscar trabajo. Dios le dará un trabajo. Dios lo va a iluminar y le dará trabajo. Usted va a ganar dinero. Y entonces va a comenzar a diezmar, ofrendar, y va a comenzar a predicar el Evangelio a través de su propia vida, de su carácter. Su experiencia con Dios la va a transmitir a los otros. Dios funciona. Yo era eso, era aquello, era un delincuente, yo maté, robé, asesiné a mucha gente, pero desde el día que hice un voto con Dios, no lo conocía, pero hice un voto. El voto de Jacob, del tipo que hizo Jacob, y mi vida cambió. Mírame ahora, ahí sí, amiga y amigo, su vida tendrá sabor. Bueno, me llamo Hugo. Yo, cuando yo llegué a la iglesia, tenía un carácter muy mal. Me peleaba con todo el mundo. En mi trabajo era insoportable. Mi trabajo en mi casa, llegaba a mi casa era pelear con mi señora, era discutir, tenía un carácter que no me bancaba nada. Y así fue cuando fui invitado a la iglesia. Tenía odio a todo, odiaba... No quería a nadie, era una persona que no tenía amor con nada. Odiaba a todo el mundo, me peleaba con todo el mundo, no tenía paz. En mi vida realmente era odio. No sabía lo que era amor. No conocía la palabra amor, me hablaban de amor, yo no sabía lo que era una palabra amor. Realmente es muy feo. No sé, yo buscaba la forma de querer cambiar, estaba bien un rato, pero era un segundo que estaba bien. Al rato ya volvía de vuelta a estar con ese mal humor que me molestaba todo. A veces mi señora me hablaba y ya me ponía mal humor, me molestaba lo que ella me hablaba, lo que me preguntaba. Constantemente estaba con ese odio dentro mío. Quería cambiar, yo buscaba cambiar y no encontraba la forma de cambiar. Yo quería cambiar porque sé que me estaba dañando, yo me daba cuenta que estaba dañando a mi familia, que le estaba haciendo mucho mal a mi familia. Notaba que de a poco mi señora ya la estaba cansando. Yo notaba que ella ya estaba cansada de mí, de aguantarme muchas cosas. Y detrás de eso yo también entré en los vicios. Me refugiaba en el alcohol, tomaba mucho, salía a las noches, llegaba al otro día borracho y mi señora mal. Llegar a mi casa era todo discusión, problema, no había un diálogo, no había paz en mi casa. Me sentía realmente muy mal, sentía un espacio vacío en mi corazón, me sentía muy solo, que no tenía nadie con quien poder contar algún problema que yo tenía. Me sentía muy mal, muy vacío estaba. Intenté quitarme la vida varias veces. Entré oportunidad de intentar quitarme la vida, porque sentía que ya mi vida no tenía sentido. Estaba muy vacío, había entrado en la depresión, estaba muy deprimido. Llegué y me recibió el pastor, hablé con él, me habló y sentí un alivio cuando hablé con él, como que me descargué, como había encontrado una persona con que yo pude hablar, que hacía mucho tiempo que buscaba en hablar, y pude descargar lo que yo estaba sintiendo y me invitó a que siga viniendo. Así empezó. Yo empecé a pedir perdón, a limpiarme, a sentir un alivio
y a pedirle perdón a mi señora por todo lo que le había hecho, a mis padres, mis hermanos, a todos les empecé a pedir perdón, como que me empecé a limpiar. Y así fue que recibí el Espíritu Santo, un día que no me olvido más. No me olvido la fecha, no me olvido el año, fue algo maravilloso que para mí fue algo que no me voy a olvidar jamás en mi vida. Fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. El buscar el Espíritu Santo es necesario. Creo que sin el Espíritu Santo no somos nada, no somos nada. El Espíritu Santo te guía, te da fuerza, te fortalece. Hay trabas, pero el Espíritu Santo te dirige. Cenó mi corazón, estoy limpio, no tengo odio, no tengo rencor, conocí la paz, conocí el amor. Tengo una familia maravillosa, tengo una esposa que está conmigo, sé de fierro, que me bancó todo. Ahora sí sé lo que es el amor y lo maravilloso que es el Espíritu Santo.